La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos, buenas noches o buenas tardes o quizá buenos días, de acuerdo a la latitud desde la cual nos estén visualizando. Esto es La Espada de Damocles y vamos a abordar hoy con nuestro amigo Eduardo Vergara Aguilar, que es especialista, es filósofo y es especialista en centros penitenciarios y ha tenido ahora recientemente el placer de regresar a uno de estos centros y nos va a contar su experiencia. Pero hoy tenemos un curso diferente dentro de lo que estamos explorando, que nos va a llevar a un personaje distinto. Iniciamos este recorrido con Batman. Muchos decían, bueno, Batman tiene superpoderes porque tiene elementos de la tecnología más moderna que le permiten defenderse de situaciones. Luego vino Hércules, que tenía quizá un garrote, una maza, una espada, pero algunos decían, bueno, es el hijo de Zeus, es divino, entonces no me veo tan reflejado en él. Bueno, ahora tenemos un personaje que es de lo más humano. Vamos a encontrarnos con Odiseo, también llamado Ulises, y nos va a contar Eduardo con mucho detalle algunos de estos viajes de sabiduría, como hemos titulado esta saga, y nos va a contar qué de eso que le pasó a Ulises es similar a lo que nos pasa a nosotros en la vida cotidiana y cómo podemos aprovecharlo. Así que sin más dilación, nos encontramos aquí con Eduardo. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todas estas personas que nos siguen de forma directa o en los posteriores días que nos vayan viendo nuestros vídeos que va subiendo Pablo en su canal, La Espada de Damocles. Efectivamente, hemos pasado del mito de la cultura pop, que sería Batman, ¿no? Como un elemento que vincula, gracias a la mano de Grant Morrison y de McCain, todo un elenco que fuimos viendo, que volveremos. Recordamos que en marzo se hace el 80 aniversario de la creación de Batman. No lo vamos a abandonar, ni mucho menos. Y tras ello, vimos la necesidad también, que hablamos Pablo y yo, de mostrar un poquito a la gente que nos sigue cómo son, entre comillas, un taller de principio en prisiones con la mitología con la que yo empiezo. ¿Por qué empiezo con la mitología? Y hago una pequeña introducción. Uno de los planteamientos que se ve en filosofía, cuando se ve en los institutos, porque la filosofía desgraciadamente en España se empieza a ver en los institutos,
en lo que antiguamente era tercero de BUP y luego bachiller, COU, y luego ya primero, segundo de bachiller, ahora con los planes nuevos. E incluso ahora se está planteando a ver si vuelve a ser obligatorio o no. En resumen, siempre se ha hablado del salto del mito al logos. Sí. Yo soy muy enemigo de ese salto, ¿no? Yo defiendo que el mito ha ido diluyéndose o ha ido unido, ¿no? En cierta medida, uniéndose al logo. Ya tenemos, por ejemplo, el caso del propio Platón, que utiliza, en cierta medida, una especie de mito para explicar el tema de la caverna, el mito de la caverna, de ahí el propio título, el mito de la caverna. Si es cierto que se hablaba que el primer planteamiento es que los dioses interfieren y el hombre, pues, o la humanidad, no tiene ese libre albedrío de poder actuar por sí. O sea, todo ocurría gracias o por maldición de los dioses. Con la llegada del logo se explica mediante la razón. De acuerdo. Pero lo que sí quiero es que no separemos tanto ese logo de ese mito. Cuando nosotros empezamos a explicar el mito dentro de Prisiones, no es más que ir acercándonos y creando un vínculo y facilitando el planteamiento filosófico. ¿Por qué? Porque en ocasiones, sobre todo en mi caso, que trabajo con un tipo de interno muy particular, estas personas tienen unas habilidades sociales, unas habilidades de formación, unas habilidades de cultura muy básicas, muy escasas. ¿Qué ocurre? Que el acercar el mito facilita que tú le estás contando una historia similar a la de una película, similar a la de un libro, similar a la de un cuento. Y ese acercamiento se va llegando poco a poco. ¿Qué ocurre? Que cuando yo entro ya en filosofía, siempre puedo mirar hacia atrás y decir, como ya vimos en Heracles o en Hércules, como ya vimos en Odiseo, claro, ¿no? Y eso nos puede ya luego ayudar a explicar el pensamiento socrático, hablar sobre Platón, hablar sobre los estoicos, hablar sobre el propio nihilismo. Pero siempre teniendo una pequeña base. Esa pequeña base que a lo mejor para una persona con una formación dice, bueno, pero es que a mí no me hace falta, dentro de una soberbia, claro, no me hace falta hablar del mito de Heracles. Bueno, es que no solamente vamos a hablar del mito de Heracles, vamos a aplicar el mito de Heracles y sus trabajos a nuestro día a día. Y dentro de esta relación de logos con mitos, me escucho el eco todavía, a ver si se va ahora. Ahí se fue. Yo te escucho bien. Sí, había un pedacito de eco. A veces se dice esto de que el mitos no está, digamos, cercano a la realidad porque es muy difuso, es muy ambiguo, mientras que el logo se dice es una explicación de la realidad. Y hemos progresado en eso, que explicamos la realidad de una manera más como apretada, de una manera más cerca de lo que es. ¿Es realmente así? El logos, ese logos que hemos desarrollado, esa explicación del mundo, es mucho más, no sé cómo decir, apretada, me sale más cercana a la realidad, más próxima, o el mitos y el logos están igual de distantes de lo que consideraríamos lo real. Desde mi experiencia, ¿de acuerdo? Son 10 años lo que llevo yo en Prisiones trabajando. Es necesaria el elemento vinculable, vincular ambos elementos. Pero no solamente en Prisiones. Yo quiero explicarle a un niño las estrellas. Yo podría hacer un estudio astrológico sobre las estrellas, o bien puedo empezar por las constelaciones. Y explicarle, por ejemplo, que la constelación de Leo es gracias a que Heracles se enfrenta al león de Nemea, y en ese enfrentamiento los dioses, tras la muerte del león de Nemea, lo sube a las estrellas. Y el niño me diría, bueno, y eso, y empiezo a explicarle. Ahora también puedo explicarle que las estrellas son como nuestro sol, etc. Yo creo personalmente que los niños necesitan de ese elemento, de ese cuento, para acercarse mucho más a esto. ¿Quién me dice a mí que explicándole a un niño o a una niña el origen de las constelaciones desde el planteamiento griego, mañana sigue investigando y se haga un astrofísico o una astrofísica? Pero siempre recordará como ese pequeño origen, ¿no? De cómo veía la humanidad las estrellas. Pero según entiendo, tú defiendes que aún el astrofísico, un Stephen Hawking superfísico, debería mantener el mitos. O sea, de alguna manera, seguir usando ese pegamento que conecta todo.
Efectivamente, tiene, además, si nosotros lo basamos todo en la razón, desde una forma muy, incluso diríamos muy cibernética, ¿no? O muy robótica, que no es el caso, pero bueno, se podría dar. Yo creo que empezamos a perder colores. Incluso la persona más racional en ocasiones también se agarra al mito. Porque todos nosotros tenemos nuestra propia mitología. Todos. Todos tenemos nuestros propios cuentos, todos tenemos nuestras propias historias que nos hacen dibujar, sin darnos cuenta, una leve sonrisa que nos va a recordar nuestra infancia, nos va a recordar un momento determinado. Y eso nos va a llenar. Incluso aún no siendo partícipe del mito, a lo mejor vemos a un hijo nuestro, una hija nuestra, siendo partícipe del mito y nos va a gustar. Por ejemplo, está más cerca del enamorarse, de lo romántico, el mitos o que el logos. Sí, va mucho más vinculable, lo romántico va más vinculable al mito que el propio logo. Porque si nosotros lo pensamos, me enamoro. Yo el enamorarme lo podríamos verlo de dos maneras. Desde una atracción química, una reacción donde, o desde un punto de vista más pasional, en el sentido que esa persona tiene algo que a mí me enamora y demás. Si yo lo planteo desde el punto de vista de la química, vale, sí, es cierto, es una cuestión química y esa química desaparecerá y demás. Entonces, si es una cuestión química, no tengo por qué hacer nada. Porque como está esa química, pues nada, no tengo por qué tener detalles, no tengo por qué decir palabras bonitas, claro. No tengo por qué tener una atracción, podemos dejarlo simplemente una atracción física, sexual, y no tengo por qué hacer una caricia, ¿no? Porque como todo es químico, pues la química lo va a hacer todo. Estoy simplificando mucho, ¿eh? Que me escuche, la persona que me escuche diga, ay, pero eso, estoy simplificando mucho. Bueno, pero Eduardo, también hay científicos como Richard Dawkins, por ejemplo, que es el defensor, el cruzado del ateísmo, súper ultra racional. Yo me imagino que su idea de inclusive de hacer el amor, de enamorarse, es prácticamente un quirófano, ¿no? Con bisturí y todos aparatos de medición, porque ¿dónde cabe ahí el amor romántico y la capacidad de soltarse y jugar? También te digo una cosa, puede ser que es cierto que esta persona marque frente a en un artículo, frente a la cámara, en sus libros, esa postura. Pero a mí me gustaría verlo por un boquetito. Es verdad, es verdad. Cuando no hay una cámara, cuando no hay un debate, posiblemente haya gestos que van vinculados a la educación, haya gestos que van vinculados a nuestra forma de relacionarnos socialmente, que se escapen un poco de la razón. Que se escapen un poco de la razón. Y creo que ahí es cuando habría que ver realmente si esa es esa ultradefensa de lo racional. Pero incluso también, por otra parte, la cuestión a todo lo contrario. No creo que haya hoy por hoy una persona que todo lo tenga que explicar los mitos dentro de nuestro mundo, ¿no? de nuestra sociedad. Pero que sí es cierto que tienen que ir vinculables. Habrá personas que se apoyen un poco más en lo mitológico, otros más en lo racional, pero que al final... ¿Pero de qué está más carente nuestra sociedad hoy en día? ¿De mitos o de logos? Yo creo que ya llega un momento que estamos carentes de ambas cosas. ¿De ambas cosas? Sí, definitivamente. Mira, fíjate un detalle. El otro día estaba en casa de unos amigos y estábamos viendo la película de Avengers, ¿no? La de las Guerras Infinitas, ¿no? Sí. Tú realmente estás viendo una película donde no voy a decir spoiler ni nada por el estilo, ¿no? Vale. Pero tú estás viendo una película que, bueno, está los buenos, está los malos, etcétera, ¿no? Esos elementos están claros, ¿no? Los villanos, de los héroes, ¿no? Pero hay ciertos planteamientos de la película que tú te paras a pensar y dices, uff, pues tampoco está tan alejado de lo que podríamos plantearse en un futuro, ¿no? Hay que ir. Pero lo que voy es lo siguiente. En el momento que aparece uno de los personajes se escucha una música muy característica de cuando aparecen los Vengadores. Y sientes esa sensación de, uff, como de salvación, ¿no? Como de que están los buenos, que ya está la cosa solucionada. Pero lo mismo ocurría con Tiburón. Escuchar chan, 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 chan. Y tú estás sentado en tu casa. A lo mejor a 2000 kilómetros del mar y tú tienes la sensación que el tiburón va a aparecer al lado tuya. Sí. Si somos racionales al 100%, eso no te tendría que producir esa sensación.
Pero hay algo dentro de esa sintonía, hay algo en esas notas musicales que te despierta algo. Pues sí, por la vibración, por el tono, demás. Sí, sí. Pero vamos a pararnos. Que tú estás en el salón de tu casa, no estás en el mitad del mar. ¿Por qué te está dando miedo? O Es si que de hecho el invitado nuevo a nuestra vida es el Logos. El Logo vino después, recientemente, demasiado hace poco. Pero si te das cuenta, por las razones que sea, por las traducciones, por el hecho de quitarle fuerza al mito, por ese cientificismo, por las razones que fuera, hemos intentado dejarlo en el armario. Hemos cogido el logo y le hemos dicho, perdón, al mito, y hemos dicho, no, todo el armario. Y al final lo que hemos convertido es crear monstruos dentro del armario. Y en mitad de la noche, mirar la puerta del armario y decir, a ver si se abre. Y el personaje que nos toca hoy está más cerca de esto del logos, de esta negación del mitos, de la negación de los dioses y de una especie de yo lo puedo todo. Vamos a ver, la característica que tiene Odiseo, y yo creo que Odiseo, digamos que podría ser los primeros pasos del agnóstico, no del ateo. Porque si vemos ya la guerra de Troya, la Ilíada, y después la Odisea, los dioses tienen una fuerza que están presentes y que Odiseo los ve e interactúa, en el sentido que es consciente de la fuerza que tienen los dioses. Pero la característica que tiene Odiseo es decirle, vale, usted está ahí, pero yo estoy aquí. No puedo negaros, porque os estoy viendo. Somos partícipes del mismo mundo. Porque una característica que tiene la mitología es que los elementos de ruptura, digamos, donde los dioses están en el Olimpo y los mortales están en la tierra, digamos, realmente interactúan, se unen, no hay una separación. Los dioses están aquí. Es como en la serie, por ejemplo, Vikingos, cuando aparece Odín. Y Ragnar Lothbrok lo está viendo. O cuando aparece y habla con los hijos de Ragnar. Y habla directamente. Por tanto, el plano mítico se fusiona, el multiverso se une, se fusiona, y los dioses y las diosas son capaces de hablar con los mortales y las mortales. E interactuar. Claro. No es una voz que yo escucho. No. Lo estoy viendo frente a mí. Hay un elemento antropomórfico frente a mí. Pero en el caso de Odiseo, Odiseo le dice, sí, vale, estáis ahí, pero el que tiene que ir ahí te caso yo. Ustedes tenéis vuestros planes, me parece estupendo, pero el que tiene que ir ahí te caso yo. Pero esa reivindicación de la individualidad y el acento en lo personal, ¿tendrá un poco que ver con esto que pasaba en el mundo antiguo, tanto egipcios como sumerios y como también los griegos, de que los dioses interaccionaban con la gente, pero con una suerte de desprecio, como diciendo, nosotros somos de otra calaña, somos la élite, y ustedes son nada, son unos gusanitos ahí? ¿Qué ocurre? Que Ulises ahí es el que le dice, sí, yo soy un gusano, pero yo decido ser un gusano. Y el gusano o mira hacia arriba o mira hacia abajo. Yo no voy a mirar para donde ustedes queráis. Voy a mirar yo. Y eso es lo que le causa esa envidia y esa lucha con Poseidón. Poseidón, el rey de los mares, el dios de los mares, es el gran enemigo de Odiseo durante todo el viaje hacia Ítaca. Poseidón era irritable de por sí, él tenía un carácter... Es el océano, es la fuerza del océano, el océano que de repente cambia y de estar en calma produce una tormenta, ¿no? Claro. Es muy característico, es interesante, pero fíjate cómo aquí vemos a Poseidón como el gran malo, ¿no? El gran villano, pero luego Poseidón es el padre de Perseo, el gran héroe. Sí. O sea que fíjense que depende de cómo se cuenta la historia, los buenos son buenos en un momento determinado, pero luego se convierten en malos. Porque Odiseo para nosotros es el gran héroe, ¿no? El que consigue entrar en Troya. Pero si te das cuenta, Héctor también era un gran héroe. Y París se encoña de Helena se encoña de él, y como decían, ¿no? Por una mujer, ¿cuántos barcos partieron a una guerra que duró 10 años, ¿no? Sí. Entonces aquí, ¿quién son los buenos y quién son los malos, no? Ahora se habla mucho de que Juego de Tronos, la gran revolución de Juego de Tronos es que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Veníamos de Tolkien, donde se veía muy bien la figura de Aragorn, se veía muy bien Sauron, ¿no? Todo está muy dividido. Los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. Exacto.
Incluso Gollum tiene dos personalidades, una muy mala y una muy buena. Y llega y dice R.R. Martin, no, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Pero es que eso ya lo tenemos en la Odisea. Eso ya lo tenemos en la guerra, en la Ilíada. Donde la moral de algunos, como por ejemplo desde Aquiles mismo hasta Ulises, es muy variable, depende de dónde se la mire. Claro, efectivamente, porque volvemos a lo de siempre. ¿Qué bando es el bueno? ¿El que gana? ¿El vencedor es el bueno? Puede que no. Por eso es ese prisma con el que se mire. Y en esta historia, el puntapié inicial que vamos a tomar como punto de partida, digamos, es la guerra de Troya. No vamos a hablar de la guerra de Troya en sí, sino vamos a hablar del final de la guerra de Troya, cómo en cierto modo concluye, bajo el pensamiento, bajo una estrategia que produce Ulises, pero previamente tenemos que darle las características de Ulises que igual hicimos con Heracles. Bien. ¿Vale? Para que sepamos de lo que estamos hablando, porque siempre tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando yo trabajo el mito a mis estudiantes, alumnos y alumnas, le digo, no ver a Heracles o a Ulises como algo lejano de nosotros, sino que son parte de nosotros. Por tanto, tenemos que poner la máscara, tenemos que poner la piel del león de Nemea, tenemos que ponernos el yelmo de Ulises para poder entender bien los trabajos, o en este caso los viajes hacia Ítaca del propio Odiseo. Y esto nos va a resultar hasta más fácil porque justamente es un personaje mucho más humanizado. Efectivamente. Pues vamos a empezar con nuestro querido Ulises. Vamos a aclarar que se lo nombra como Odiseo por parte de los romanos y Ulises por parte de los griegos, así que uno puede encontrar... Contrario. Odiseo es el griego y ¿sí? romano es Ulises. Mira, no sé, yo siempre lo había visto al revés. No, porque la Odisea es la de Homero. De ahí viene, Odisea viene de ahí su nombre Odiseo, el viaje de Odiseo. Y Ulises es la traducción latina. Vale. Bien. Aquí tenemos la figura de Ulises. Ahí al mejor estilo 300. Vale, tenemos aquí la figura de Ulises. Esto que vamos a ir viendo se encuentra reflejado justamente en la Odisea. Efectivamente. ¿Y qué versión nos recomiendas para poder seguirlo? Está vinculado a Homero, por ejemplo, la Odisea, la traducción de Gredo, muy buena. Pero vamos a ver. Cuando hablamos de la Odisea y de la Ilíada, hay que entender que son unos textos traducidos, textos clásicos, con la dificultad de la escritura clásica. O sea, que no piensen ustedes que el que se vaya a meter en la Odisea va a leer un libro de la actualidad. No, es muy poético, es denso, son libros muy densos, ¿sabes? Y una persona que a lo mejor no tenga esa capacidad, siempre hay otras ediciones reducidas, más actualizadas, con una escritura un poquito más sencilla. Incluso hay resúmenes de los viajes de Heracles, de los trabajos de Heracles, de la propia Odisea, que pueden ayudar a entender mucho mejor esto. O versiones que son más en prosa y no tan poéticas. Efectivamente, una más adaptada, ¿no? Incluso hay muchas adaptaciones para niños y demás que se pueden leer perfectamente, se pueden entender. Incluso está en cómic también, también se puede echar y hablan, por ejemplo, en el caso de la Odisea, vienen, las islas más que hemos visto más en el cine, ¿no? El tema del cíclope, las sirenas, ¿no? Lo más llamativo, ¿no? Y en cierto modo, pues esa es la forma que se puede ver la Odisea. Y que no, pues bueno, una traducción grados en este caso, por ejemplo, que nos puede venir bien. Creo que hay dos películas, una antigua que es Kirk Douglas, que la hizo, me parece, y otra más moderna. Sí, de la Odisea, de los viajes de Ulises hay varias cosas, tanto de serie B, ¿no? De estas directamente a televisión y demás, hay bastante. Y depende también de la película, ¿no? De la dirección, se ven unas islas u otras. Claro.
El cíclope aparece siempre, ese sí. Sí, 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 sí. Sí. Yo me acuerdo de Dime, chico dime, Pablo. bueno, que me acuerdo de chico haber visto justamente estas películas en esas versiones medio blanco y negro, que era cuando todavía no había llegado el color, y bueno, eran casi parecían muñecos de plastilina, pero bueno, Sí, quedaban muy bien en la memoria. sí, ahí viene, por ejemplo, los viajes de Sinbad, Jason y los argonautas. Sí, era el mismo, el que hacía los monstruitos era el mismo hombre que falleció y además está súper reconocido porque era un muñeco esto como de goma, ¿no? Y Sí, interesantísimo. Es más, fíjate un detalle que en Furia de Titanes, cuando Perseo tiene que rescatar a Afrodita, se habla del Kraken. sí, sí. El Kraken no es un monstruo mitológico griego. El monstruo que intenta devorar que manda a Poseidón a comerse Andrómeda. a Afrodita, perdón, es el Cetus, Mm, no el Kraken. Pero metieron el Kraken cuando el Kraken es un monstruo de mitología escandinava. Además sale esa mm. criatura, ¿no? Que llamen al Kraken, ¿no? Que liberen al Kraken. Y todo el mundo, pues venga el Kraken, ¿por qué no? Pero no, el Kraken no es Cetus. El Cetus que viene de cetáceo. Se supone que era una especie de ballena gigante, ¿no? Como Moby Dick, una orca, algún bicho, ¿no? Inmenso que se iba a comer a la pobre Andrómeda. Bien, hacemos el análisis de siempre. Nuestro héroe. Características que tiene nuestro héroe. Un tipo muy inteligente, muy hábil, Una inteligencia superior, diplomático, diplomático. em, Si es bueno, diplomático, la diplomacia que tiene. ¿Qué elemento? Cuando alguien es diplomático es por algo. y es capaz de básicamente sentir al otro, empatizar con el otro para poder saber qué decir y qué no decir, justamente. Efectivamente, además la diplomacia tienes que tener unos conocimientos en cierta medida de leyes o de ley o de acuerdos o de normas. Cuando una persona interfiere entre dos porque está entendiendo las normas del juego del discurso de ambas personas, si hablamos de una diplomacia bélica, militar, conoce digamos, las estrategias de una parte y otra. Aquí meteríamos la empatía también, tiene un elemento empático, se puede poner en ambos lugares. La oratoria también, la oratoria. Efectivamente, tiene una oratoria, tiene un buen discurso, una persona que sabe acercarse a una parte y a otra. Es un buen líder también. Efectivamente, tiene un buen líder. Una persona que es respetada y necesaria. Sí, sí, pues se lo consulta cada vez que hay que tomar una decisión. No, lo consulta, además, todos lo consultan. Hay una cosa muy interesante. En la película donde actúa Brad Pitt, la de Troya, que llega Ulises, ¿no? Odiseo, y Ajax le dice, llegas tarde. Dice, lo importante en una guerra no es llegar primero, sino ver cómo acaba. Ver cómo finaliza, ¿no? Sí. O sea, es eso, también es muy ingenuo. Ingenioso. Efectivamente. Sabe poner esos puntos, ¿no? Demostrando también su talante. Es un guerrero, no hay que olvidar que es un guerrero. Es ambivalente. Efectivamente. Porque tiene esa dualidad de que a veces actúa de forma moral y otras veces hace todo lo contrario. Básicamente sí, quiere ganar lo que quiere ganar a toda costa. Efectivamente, incluso yo añadiría esa frase de Alatriste, que utilizaba Arturo Pérez Reverte, que dice el propio personaje, el capitán Alatriste, dice, las órdenes se acatan, no se dudan. En el caso de Odiseo, él está bajo las órdenes de Agamenón. ¿Qué ocurre? Que hay momentos donde el propio Odiseo en la Ilíada podría poner en duda lo que se está haciendo. Porque se podría solventar de otras maneras. Pero se da cuenta que la soberbia de los reyes, la inquina, está por encima de todo eso. Y que da igual la vida de todos los que están allí, porque se quiere conseguir lo que se quiere conseguir. Además, él va como obligado. En la película Troya,
lo vienen no solo a consultar, sino que lo vienen casi a coercionar para que vaya a la guerra, para que se meta. Sí, mira, ahora mismo Netflix ha sacado una serie que es Troya y aparece muy interesante Odiseo, porque parece como si se hubiera ido, estaba loco, ¿no? Mm. Y cae en su propia trampa. Sí, creo que es Diómenes, si mal no recuerdo, que coge a Telémaco y él está con un buey, ¿no? Está labrando la tierra y pone al bebé, creo que es Telémaco, lo pone enfrente del buey y frena a Odiseo. Dice, no está tan loco, ¿no? Si hubiera loco, lo daría exactamente igual. Y cree, en cierto modo, yo creo que hace ese guiño a cuando Ulises va a buscar a Aquiles. Aquiles, que saben cuál va a ser su destino, lo protegen y lo meten porque era tan bello que no se distinguía de una mujer o un hombre. Sí. Y lo meten como una especie de grupo, ¿no? De ninfas, ¿no? De mujeres. Y llega Ulises buscando a Aquiles. Dice, no vamos a llamarlo. Y lleva un montón de regalos, perfumes, telas y demás. Y en un lado es una armadura. Y Aquiles, ¿qué coge? Coge la armadura y dice, anda, déjate ya de hacer que el indio, digamos. Muere por tocarla. Efectivamente, ¿no? Descubres quién es, ¿no? En cierta medida es eso, ¿no? También me ocurre, Edu, que para que este personaje tenga ese nivel de empatía, o cualquier persona que tiene un gran nivel de empatía, tiene que tener una suerte de enajenación, en el sentido de casi volverse ajeno a sí mismo, ¿no? Porque si uno se polariza y se define como bueno, va a poder entender a los buenos, pero a los malos los va a entender, como decir, de oídas, ¿no? De libro. Pero quien es ambivalente y por lo tanto ajeno a un posicionamiento determinado y fijo, es capaz de entender los dos polos a la vez sin caer en ninguno, que esa es la idea del mediador. Es más, si te das cuenta, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero si te das cuenta, en el caso de Odiseo, no hay que olvidar que es un soldado. Y sabe las consecuencias de la guerra. Además, es el rey de Ítaca, no solamente un soldado raso, es el rey de Ítaca. O sea, que cuando reúnen a los héroes, estamos hablando que todos tienen un nivel. Está Ajax, Aquiles, Diógenes, Fénix. Todos tienen un nivel. O sea, que no es tropa básica ni nada, sino que son unos soldados que se sientan en el consejo y se les escucha. Sí. ¿Qué ocurre? Que todo aquel que ha estado y esto hablo de experiencias, de tratar con personas que han estado en el frente, decían que las personas que llevan mucho tiempo en una confrontación bélica llegan a hacer como tú dices. Llega un momento donde se tienen que alejar. Porque si se dan cuenta de dónde están, se vuelven locos. Tienen que alejarse. Ellos tienen que verlo ya como una persona, que escribe una carta o que pintan cuadros. Se tienen que alejar. O sea, ellos tienen que verlo como algo alejado, ¿no? O levanta un muro. Es como una profesión. Y esa profesión tiene unas reglas, tiene unas normas. Te gustan más o te gustan menos, pero hay unas normas. La guerra tiene unas normas. Y Ulises las entiende perfectamente. Por eso esa diplomacia que él tiene. Lo que pasa es que también en esas épocas, quizá la brecha que había entre el horror de la guerra y la vida cotidiana no era tan diferente, porque había un nivel de posibilidad de matar a uno que te cayese mal muy fácil, ¿no? Había muertes por enfermedades cotidianamente. Hoy en día vivimos en una sociedad que es de confort, garantista de un montón de cosas, donde la vida es muy larga, todo se maquilla, la muerte se maquilla para que no lo vean los niños, para que no lo vea nadie. Los crematorios están lejos, ¿no? Las salas de velatorios lejos que no se vean, los hospitales igual. Entonces, el que va al frente, yo he conocido gente que ha estado en Afganistán y me han dicho que, claro, hay una brecha tan grande que cuando llegan y ven la gente que va al centro comercial, que pasea, que se divierte, no lo pueden entender. Efectivamente. Si te das cuenta, por ejemplo, las bases americanas, todas tienen la misma forma. Esto me lo comentaba un amigo mío que es militar, y decía que las bases americanas, una base americana, por ejemplo, rota, pues si montan una en Afganistán es igual, tiene la misma disposición. ¿Para qué? Para que los soldados y las familias americanas no olviden nunca ni se sientan alejados de su tierra, sino que siempre es la misma. Y si un militar lo trasladan, ¿no?, de una base a otra, que sepa que el instituto o el high school va a estar siempre a mano izquierda.
Claro. a tanta distancia, para no desvincular, para que no se sientan ajenos. Son los romanos de hoy. Efectivamente, igual. ¿Qué ocurre? Que a lo que tú dices, si tú, por ejemplo, lees las crónicas medievales, yo creo que sí ha habido esa brecha, porque depende mucho de la brutalidad del que ataca. Europa no entendía, incluso los turcos no entendían la forma de atacar que tenían los mongoles. Pero es que tampoco, cuando lees las crónicas de las cruzadas, tampoco entendían la salvajada o la crueldad que tenían a lo mejor los templarios o los teutones cuando entraban y arrasaban un pueblo, salían de un lado y entraban por otro, ¿no? O sea que, o por ejemplo, cuando los turcos entran en Valaquia y se encuentran lo que hacía Blas Tepe, sí, se quedaban diciendo, pero esto qué barbaridad es. Blas Tepe era Drácula. Efectivamente, si te das cuenta, Pablo, muchas veces la brecha esa se da, porque depende mucho de cómo nosotros veamos la guerra y donde nosotros veamos hasta dónde llega el punto de lo que es factible y no. Por eso la Segunda Guerra Mundial, si la Primera Guerra Mundial fue tan cruel, la Segunda Guerra Mundial fue ya el horror. Porque llegó un momento que no se entendía. Pero es que voy a más. Si nosotros vamos a la Guerra Civil Española, Europa miraba la Guerra Civil Española como algo que decían, pero ¿cómo es posible que esté pasando eso? Y fíjate que luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Vale. Pero se quedaban con lo atroz, ¿no? Decían, pero ¿esto cómo es posible? ¿Cómo se daba esto? ¿No? Muchas veces nosotros podemos llegar a entender algo porque lo tenemos al día a día, pero no somos capaces de entender lo que viene de fuera. También ejemplo, las armas de fuego. Ejemplo, las armas de fuego. ¿Qué ocurre cuando Japón se niega a abrirse al mundo y llegan los americanos y empiezan a disparar artillería? Los japoneses pensaban que los dioses habían bajado. Los dioses kami es Dios, ¿no? En japonés. Los kami habían descendido de los cielos, ¿no? Habían abierto la tierra porque el mundo se acababa. Y simplemente es que ellos no fueron capaces de entender que era artillería. Bueno, cuando venían los españoles, llegaron a América y bajaban en caballos, los nativos pensaban que eran, no sé, Quetzalcóatl, que había una profecía, la serpiente emplumada que regresaba, no entendían qué eran, pensaban que eran centauros también. Sí. Pero yo creo que esta brecha también ocurre, ¿sabes qué? En la persona común que va a trabajar. Suponte que uno de los dos, el hombre o la mujer, van a trabajar. A veces los trabajos son difíciles, hay mucho roce, hay violencia, hay que marcar territorio, son crueles. Y se vive, durante esas 8 horas que se trabaje o lo que fuera, se vive una realidad que cuando se llega a la casa, sea el hombre o la mujer el que regrese, se encuentra con la realidad de los niños viendo los dibujos animados, la cena preparada, todo un ambiente que parece ser de cuento de hadas y se produce una especie de esquizofrenia de ¿cuál soy yo? ¿El que estuvo hace un rato allá o este? Sí. Fíjate una cosa que, por ejemplo, yo recomendaba, no porque yo fuera más listo de nadie, sino porque esa técnica ya la utilizan otras personas, que aquellos que empezaran a trabajar en prisión, que cuando salieran de la prisión no se fueran directamente a su casa. No se fueran directamente. Como siempre las cárceles suelen estar un poco lejos. Si fueran en coche, en autobús, por lo general vas en tu coche porque llegar coger varios autobuses para llegar a la prisión, por ejemplo, en Sevilla era una locura. Que no se vayan directamente a casa, sino si pueden hacer deporte, que se vayan y hagan deporte. Que si tienen su coche, que se den un garbeo, que se den un viaje. Si pueden, pero que durante un momento determinado que se pueden pasear, que salgan y paseen. Como esa cámara de despresurización que hacen. Exactamente. Eso es una técnica que utilizan también muchas veces los cirujanos. Cuando tienen una operación fuerte y demás, y a lo mejor el paciente pues, no ha sobrevivido, esa necesidad de... ¿Qué ocurre? Que en situaciones bélicas eso no lo puedes hacer, porque si estás en el frente no puedes decir, bueno, esperen señores, que un momento, no disparar, como parecía Gila, no, ahora no disparar que vamos a hacer una siesta. No, eso no ocurre. ¿Qué pasa? Que cuando vuelven a una vida, digamos, entre comillas, normal, normalizada, pues no se adaptan. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Phil Blue, ¿no? De la película Acorralado, su novela, Primera Sangre,
que llega y no es capaz de adaptarse. Y es lo que él dice, vamos a ver, pero si yo hice lo que mi país me pidió. Hablamos de Rambo. ¿Qué ocurre? No es capaz de entenderlo. Yo lo único que busco es un trabajo, yo no quiero más nada, ¿no? Y no, la gente no es capaz de entenderlo porque él emana algo que a la gente no le gusta. El único que ha aprovechado, realmente ha sabido gestionar el tema de estar en el frente entre los cañones y todo, ha sido Wittgenstein, que el filósofo alemán que ha escrito supuestamente su Tractatus Lógico Filosófico en el frente. Sí, eso dicen, sí. Bueno, incluso Descartes, cuando se pone ya a escribir y a investigar, él ha visto también el frente, pegando espadazos. O sea que tengo varios autores que han estado en el frente y conocen el frente. También hay que entender una cosa. Depende mucho, como tú bien apuntabas, el periodo histórico. No es lo mismo un periodo histórico muy belicoso, donde tenemos la guerra ahí, a periodos de paz. Ojo, tenemos que entender que hoy estamos en un mundo globalizado, donde entendemos que el mundo está en guerra, aunque nuestro país no sea el que está en guerra. Hoy podemos ver lo que pasa en la franja de Gaza y Cisjordania, vemos lo que está pasando en Irán, en Libia, podemos ver guerras en África. Hoy podemos ver lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que pasa en México, ¿no? Ahora que han encontrado este camión, 2 camiones llenos de muertos, ¿no? O sea, nosotros somos capaces de ver lo que está ocurriendo en el mundo, aunque no esté pasando en nuestro país. Sí. O sea, que tenemos esa capacidad de comunicación. En el caso, lo que apuntábamos antes, en un país que esté en la guerra de los 30 años, de los 100 años, ¿no? O Constantinopla, bajo el asedio turco, por lo menos tú sí estabas pegando espadas y luego llegabas a tu casa y te pones a escribir, ¿no? Tal vez, ¿no? No lo sé, habría que verlo. Puede que esa también fuera la forma de poder evitar los horrores de la guerra. También se podría ver, que es una forma de limpieza, ¿no? El poder sentarte, escribir, componer, dibujar. Es lo que te decía, el intento de salirte un poco de esa cámara. Claro. Es posible. Ya digo, yo lo recomiendo siempre. Porque he visto que otros especialistas lo hacían, en este caso cirujanos, ¿no? Con los que he hablado me decían que pues, no siempre una operación sale bien, la persona muere y esto no es que una persona muerta te queda como puede salir en las películas, ¿no? O oh, vaya, qué horror, ¿no? Un efecto, ¿no? Porque hay que comunicarlo a la familia, son muchas cosas. Y necesitas quitarte esa losa que de repente tienes sobre ti. Ahí se acaba toda la magia que tiene el ser médico o tiene el ser soldado. Cuando la gente va al frente se da cuenta que lo que hay es horror. Sí. El olor, ¿no? El olor de la muerte, ¿no? El sonido de la muerte, ¿no? Muchas veces, por mucho que lo veamos en una película, no somos capaces. Una película no transmite el olor. Claro, por ahora. Bien. Nuestro héroe, ¿cómo gestionó la guerra? Tenemos otro elemento que no hemos añadido y es muy importante. Odiseo es un mortal. Odiseo no es un semidios. Por tanto, yo siempre me gusta la mortalidad. Bueno, podemos ponerla aquí, que tarde o temprano le va a llegar la guadaña. La espada de Damocles. Efectivamente. Por tanto, es mortal, no es infinito. Y tiene que tener muy claro que la vida se le va. Y eso es otro de los elementos muy importantes en la Odisea. Él tiene un objetivo. Y es reunirse con su familia. Penélope y Telémaco. Incluso su perro, Argos. Ulises tiene ese objetivo. Esta es la meta. Siempre hablamos de metas, ¿no? Si recuerden que Heracles era esa, ¿no? Volver a ser inmortal, ¿no? Irse a las estrellas, ascender. Odiseo lo que quiere irse a su casa. Estamos claros. Todos tenemos un poco de Odiseo. Salimos de trabajar y tenemos que llegar a nuestra casa. Queremos llegar a la tranquilidad de nuestro hogar. Queremos el reposo, la tranquilidad, la seguridad. Ulises tarda 20 años en llegar a su casa. ¿Pero está lejos geográficamente o cerca de casa? Es el Mediterráneo. Ahora lo voy a enseñar. Pero digamos,
Si él hubiera querido hacer un viaje directo, hubiera llegado mucho antes que 20 años. Piensa lo siguiente, Pablo. Son 10 años de lo que dura la guerra de Troya, por tanto eso no lo puede controlar, no se puede ir, porque si se va, lo acusan de traidor. Pero tú piensas que en la antigüedad los barcos griegos, ¿no? En este caso, tenían que repostar. Hay que repostar agua, hay que repostar alimentos. No son como las grandes carabelas, ¿no? O barcos más modernos, sino que eran pequeños barcos de guerra. En este caso, un barco de guerra lo que tiene Ulises, ¿no? O varios barcos de guerra. Con una tripulación la cual tiene que descansar porque había velas, pero a veces no hay velas y hay que, vamos que nos vamos. Sí. Hay que tirar de remo y hay que parar a repostar. Y en cada una de las islas que va repostando, pues empieza a encontrarse con problemas. Y empieza a diezmar su tripulación. Que eso en un barco de tiro, de remo, es un peligro. Porque si te hacen falta 20 hombres para tirar y empiezas a perder hombres, ¿quién es el que... Acabas dependiendo. ¿Mi barca a la deriva quién? Pero la mitad del tiempo lo pasa en la guerra de Troya. ¿De acuerdo? Incluso ocurre una cosa... Perdón. Ocurre una cosa que cuando ya están cerca, voy a adelantarme un poquito, ocurre un elemento que vuelven otra vez hacia atrás. Que tienen que empezar, en cierta medida... Por eso te decía que geográficamente quizá podría haber hecho el viaje en mucho menos tiempo, pero a nuestro héroe le han ocurrido cosas en el camino. Si nos damos cuenta, tengo aquí un... No sé si se verá. Tienes una foto de Ulises. No. No sé si se ve. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Sí. El Mediterráneo. Ese es el trayecto. Desde que salen de... ¿Ven? Tenemos Troya, que es el 1. Lo tenemos aquí. ¿Vale? Sí. Estamos hablando que es sería donde está Estambul, ¿de acuerdo? Donde está Turquía. Estaría Constantinopla y demás. Antigua Constantinopla. Y tienen que volver a Ítaca. Pero fíjense todo lo que va haciendo. Se recorre todo el Mediterráneo. Piensen que el Mediterráneo para los griegos era, digamos, aquí era, esto si mal no recuerdo, ¿sabes lo que es, no? El estrecho de las columnas de Hércules. Era el fin del mundo. Que Hércules para enfrentarse a Gerión. Pero si se dan cuenta, lo que se va haciendo es ese viaje en el marco, el mundo conocido por los griegos. Esto que parece ahora mismo que esto se hace con un crucero, pues para los griegos esto era todo una odisea, nunca mejor dicho. O sea que es como cuando a nosotros nos pasa que de repente, como el juego de la UCA, avanzamos unas casillas y retrocedemos otras. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Efectivamente. Más o menos al pobre Ulises le ocurre eso. O el parchí, ¿no? Que va saliendo, se lo comen y para atrás. O el juego de las serpientes escaleras, ¿no? Sube, baja, al final eso es lo que ocurre. Bien, rápidamente vamos a ver el primer trabajo, digamos, o primer... no el primero, pero para nosotros se va a hacer el primero. Que es, digamos, la primera solución ante un problema, ante un trabajo que tiene Odiseo. La guerra de Troya está durando mucho tiempo, haya caído Aquiles, la moral está baja y las murallas de Troya no caen. Y necesitan que las murallas caigan. ¿Borro esto? Sí. Odiseo se le ocurre hacerle un regalo a los troyanos. Por eso siempre hay que preguntarse, como decía, creo que era Cicerón, que decía, cui bono, ¿qué gana? ¿Qué gana este dándome tal cosa? ¿Qué gana fulano concediendo tal otro? O el político. Regala un gran caballo de madera. ¿Vale? Vamos a darle un tamaño de unos 10 metros. ¿No?
Pongo los de los 10 metros por una medida, ¿no? Así, a la larga, porque ahora van a ver. Este gran caballo que hacen, claro, cuando él plantea, no, vamos a hacerle un regalo a los troyanos, pues eso cómo va a ser, ¿por qué? Ya estamos dando a entender que hemos perdido, no. Vamos a hacerle ver que hemos perdido. Y este caballo es una muestra del triunfo de la gran Troya. Crean el caballo, pero el caballo en su interior lleva, y eso sí es un número, 30 guerreros. Elegidos. 30 guerreros mejores para esta misión. Los troyanos, al ver que las tropas de Agamenón se rinden en cierta medida y dan el caballo, cogen el caballo y lo meten dentro de las murallas de Troya. Y celebran una gran fiesta, un festín. Están a beber, a emborracharse y demás. Y en mitad de la noche, el caballo se abre, salen los 30 guerreros y empiezan a diezmar a la población troyana y abren las puertas. Claro, claro. Y entra el resto de la contienda, ¿no? de los ejércitos, ¿no? de Agamenón. En resumen, esto es lo que sería el caballo de Troya. No es que yo quiera aligerarme ni mucho menos, pero simplemente quiero que vean esta exposición. Y ahora, la Troya a la que querían entrar, ¿qué relación tenía con aquella Troya de Leónidas? ¿Tenía ese mismo talante fiero o eran ya unos troyanos más flojitos? No. Piensa que ahí tenemos a Héctor. Héctor mata a Patroclo. Sí. Amante y primo de Aquiles, ¿no? Y Patroclo era un gran guerrero que se pone la armadura de Aquiles y él cree que acaba con Aquiles. Lo único que Aquiles era el gran guerrero, ¿no? Pero estamos hablando de que Héctor era uno de los grandes. No se pierde, no se pierde ni mucho menos, ¿no? No es Leónidas, no son los 300, pero no son ese ejército que para o intenta parar durante 3 días, ¿no? Al imperio de Jerjes, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, hay muchos estudios, o sea, se están haciendo estudios, no solo si fue cierto o no la figura de Ulises, que es un personaje, pero puede que posiblemente hubiera generales, ¿no? Hubiera grandes militares de la talla de Ulises, incluso si fuera o no cierta que hubiera una ciudad como similar a la de Troya. Porque posiblemente a lo mejor Homero conociera ciertas historias que fue lo que le inspiraron para crear sus relatos. Claro. Sí, es cierto, tenemos constancia de la guerra de los 300, Leónidas y demás, si fueron personajes reales, ¿no? Pero que lo que ya me deja un poco fuera de lugar, tengo que mirarlo, porque yo creo que esto es anterior. Homero es anterior a la guerra de Troya. A la guerra de Troya, a la guerra de las Termópilas. Tengo que mirarlo. Ya hay más collo fuera de juego, es lo que tiene el directo. Reconozco mi desconocimiento. Yo creo que Homero es anterior a la guerra de las Termópilas. Creo, ¿eh? Yo estoy en que sí. Creo que sí. Creo que sí, ¿eh? Que Homero es anterior a la guerra de las Termópilas. Pendiente para la próxima. Vale. No, pero no de todo no se sabe, esto es lo que tiene el directo. Bien. ¿Qué ocurre? Que es la pregunta que yo le hago a los internos, ¿no? A mis estudiantes. ¿Por qué Ulises regala esto? Porque quiere atravesar lo imposible. Y la única forma es no yendo él mismo, porque sería rechazado, sino con algo que esté, como dicen, dorar la píldora, ¿no? Como cuando a un niño le das el medicamento amargo mezclado con un caramelo para que lo beba. Pero tú bien lo has dicho. Tienes que regalar algo que atraiga. ¿Por qué no regala un barco? Porque un barco te podía haberlo regalado y haberse escondido yo en la bodega, ¿no? Supongo que porque no lo meterían dentro de la ciudad al barco, en cambio al caballo.
Efectivamente. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, cuando Moisés baja y se encuentra que el pueblo está adorando al becerro. Al becerro de oro. Tenemos que Ulises entrega algo a lo que tienen que adorar, lo que tienen que celebrar, pero ojo, arriesgándose porque esto es madera. Ulises sabía perfectamente que no le iban a meter fuego, porque también podían haber dicho, bien, nos lo regalan, vamos a hacer una fogata tremenda con lo que nos han regalado para que lo vea todo el mundo, ¿no? Vamos a meterle fuego a este caballo que nos regalan, que es de madera. Y los 30 que iban dentro, pues los pobres ni lo contarían. Claro. Pero Ulises tenía claro que lo que iba a regalar lo iban a adorar, iban a bailar a su alrededor. Y aparte también que una misión ya desesperada, de decir, vamos a hacer todo lo posible porque esto se ha alargado mucho. Y además es una ruptura de códigos también, ¿no es cierto? Ahí. Bueno, la guerra y en el amor todo vale. Este refrán. Pero que era un juego muy arriesgado por parte de Ulises. Primero que confiaran en lo que iban a hacer. Decirle a Agamenón, mira que vamos a hacer esto. Luego meter en una ciudad 30 hombres nada más. Selectos, los elegidos, pero 30 hombres. Arriesgarte a que no le metan fuego, porque podrían haberle metido fuego. O a que lo lleven a la otra punta de la ciudad, lejos de las puertas. Las razones. Pero Ulises tenía muy claro qué es lo que hace que Ulises consiga sus empresas, es tener esa seguridad en sí mismo. Ulises, incluso por encima de Heracles, tiene una seguridad que supera cualquier héroe mitológico. Puede ser una seguridad, pero también puede ser ese juego del vendedor que te quiere vender algo y te quiere sacar un poco más y te dice, no, 40 no, 60. Y se la está jugando, y no es que tenga la seguridad, él no sabe si realmente tú vas a aceptar, pero él la tira porque se está jugando, está apostando a que sí. Tú cuentas una cosa, que Odiseo no es un superhombre, no está tocado por los dioses, al contrario, en cierta medida, aunque Atenea le ayuda y demás. Pero es que él es el representante de Atenea, es la sabiduría. El mejor representante de Atenea es Ulises, Odiseo en este caso. Porque combina el factor bélico, pero sobre todo Y hay que tener en cuenta una cosa, que Odiseo, yo creo, y ahí discrepo lo que tú estabas planteando, Pablo, él sí sabe que vas a comprar el producto por 60. Porque en el momento que te ve dice, tú eres capaz de comprármelo por 60. A lo mejor otra persona no llega a tanto. Pero él ve algo en ti que sabe que vas a gastar 60. Y él sabe que los troyanos no iban a meterle fuego al caballo. Él sabía que los troyanos iban a dejar el caballo en el lugar preciso donde poder bajar, abrir las puertas, masacrar a la guardia y que entraran y eliminaran las defensas de la propia ciudad. Pero a diferencia de lo que vimos con Heracles, yo lanzo también ahora, hago esta justa medida, hago ese elemento diplomático, y vamos ahora a la parte de los troyanos. ¿Qué aprendemos de esto? Que pienso que una de las cosas que se aprende es que las confrontaciones directas, a veces cuando las fuerzas están demasiado igualadas, no llegan a nada, y hay que ser justamente diplomático. La diplomacia es quizá el arte de dar la misma puñalada, pero no de frente, sino abrazar al otro y dársela en la espalda. Y lo dijiste tú antes, ese pequeño dicho que dijiste. Repítelo, por favor. No sé, ¿cuál es? Sí, lo dijiste en latín. En latín, no me acuerdo cuál es. El Alzheimer me va y me viene, ¿no? A esto a qué viene, ¿no? ¿Por qué me regalas esto? Ah, cui bono. Sí. Eso no se lo preguntan los troyanos. Porque llevan 10 años de guerra y querían la paz. Al final todos buscamos la paz. Y nadie se para a pensar y decir, espera, que llevamos 10 años dándonos palos y de repente esta gente se rinden. Tú dices que el desgaste en un litigio entre dos personas, por ejemplo, atrofia la capacidad de razonar porque ya uno está desesperado por acabar el tema. Totalmente. El cansancio hace mella. Es lo que ocurre en la guerra de las Termópilas. El tercer día ya están muy cansados. Y hay un momento que, por muy buenos que fueran los espartanos,
el cansancio puede con ellos y hacen la desesperada. Como pasa con los vendedores, por ejemplo, los vendedores de telemarketing, estos que de repente te llaman y se tiran 40 minutos hablando y esto y lo otro. Llega un punto que tú dices, bueno, vale, te lo compro. Te lo compro. El desgaste. Y Ulises sabía eso, Odiseo sabía eso. Hay que tener mucho cuidado. A mí me gusta mucho una frase que dicen los gitanos. Tengo amigos míos que muchas veces, ¿no? Que lo dicen cuando a lo mejor estamos hablando, ¿no? Y empiezan a ocurrir ciertas catástrofes en las casas. Pues estos amigos míos, que son gitanos, lo dicen. ¿A ti qué es lo último que te han regalado? O sea, ¿qué malfarios metió en tu casa para que esté ocurriendo todo esto? ¿Qué es lo último que te han regalado? ¿Quién te lo ha regalado? Sí. Y esto ayuda mucho a esto. O sea, si nosotros fuéramos troyanos, hemos caído en la trampa de Ulises por ese desgaste. Hemos caído por la soberbia, a lo mejor, de decir, ya hemos vencido, ¿no? Por también la esperanza de que la guerra se termine. Por muchos elementos. Y no nos hemos dado cuenta que quien nos regala es nuestro enemigo. Claro, pero la pregunta sería, dentro de este desgaste que era mutuo, ¿cómo hizo Ulises, como para poder hacerlo nosotros también, para él esa todavía lucidez fresca, como para poder tomar una decisión tan acertada? Muy sencillo. ¿Cuál es el objetivo de Ulises en la guerra de Troya? La fama y ganar. Volver a su casa. Ah, volver a su casa, vale. Volver a su casa. A él, sinceramente, la guerra de Troya le importa un pimiento. No se quiere ir a la guerra. Lo que quiere estar con su mujer, con Penélope, allí acá, tranquilamente, cultivando, viendo pasar los años, que su hijo Telémaco herede sus tierras, su título, y él vivir. Tranquilidad. Ulises, ese punto que tiene Ulises recuerda mucho al personaje de Gladiator, cuando él dice, no, pues yo quiero volver, que tengo unos pastos donde veo a mi hijo jugar con los caballos, sí, que están las Germanias, ¿no? Y es lo que quiere volver, ¿no? Incluso cuando toca la tierra antes de enfrentarse, ¿no? Para volver, ¿no? Tiene ese elemento de, si yo toco la tierra, es lo que yo hago en mi casa. Volvemos a eso, ese elemento mítico, ese elemento empático, ese elemento que me lleva, me mueve aquí algo que dice, no, yo tengo un objetivo mucho mayor, que es volver a mis pastos, a mis caballos, a mi familia. Y eso es lo que hace Odiseo. Diríamos que es una suerte de arraigo. Él tiene exactamente, el eterno retorno, ¿no? El volver a mi origen, a volver realmente a lo que me hace sentir vivo. Sí, Odiseo es el gran rey de Ítaca, un experto estratega, ingenioso, sabio, lúcido en todo momento, pero que realmente lo que quiere es volver a su casa. A ver si entiendo esto. Tú estás planteando que el que mantiene la mente clara en una contienda, cuando dos guerreros se enfrentan, y tú has dicho otras veces de que un guerrero ganó la batalla ya antes de comenzarla, tiene que ver con que no está enganchado en lo superfluo, que el otro sí, y por eso el otro pierde esa raíz, esa especie de solidez que te da el estar conectado a cosas que realmente son importantes. Tú dices que Ulises, en este caso, estaba conectado, como el de Gladiator, con esto de la familia, la progenie, las tierras, y no tanto con la fama, la gloria, ¿no? Y el oropel. Si te das cuenta, Aquiles le dice, si vivo, seré olvidado. Si muero, seré recordado. Sí. Odiseo es recordado sin tener que morir en la guerra de Troya. Odiseo consigue, con sus actos, quitarle la razón a Aquiles. Sí. Aquiles dice, no, yo para ser recordado tengo que morir. O incluso fíjate cómo muere Aquiles, que le pega un flechazo, que no pelea, porque si incluso hubiera dicho, no muero enfrentándome a Héctor, al gran Héctor. Claro. Murió de una manera ignominiosa. Es como Ricardo Corazón de León, muere por las heridas producidas por una ballesta, que incluso se llega a plantear eliminar la ballesta de las confrontaciones bélicas.
No, de hecho, los arqueros en la antigüedad eran vistos como casi como traidores, porque en Inglaterra, que había muchos arqueros, se ponían detrás, lanzaban las flechas, y entonces la gente decía, nosotros nos matamos frente a frente, la sangre del otro encima, perdemos la vida, y estos tranquilos ahí atrás están tirando flechas. No tenían nobleza, no tenían esa dignidad que tenían los... A Ricardo lo hieren gravemente con ataques de ballesta. Mm. Si te das cuenta, el ballestero y el arquero está visto como hoy el francotirador. O los drones. No, efectivamente, lo que mata de lejos. Fíjate que este concepto del caballo de Troya también está hoy en día en el sentido informático, cuando viste que dicen un troyano, Sí, sí, sí. troyano, que es, en realidad es algo que tú dejaste entrar porque pensabas que era otra cosa, y de hecho una cosa apetitosa, algo que te interese. Si no, no le das el clic. Y una vez que entra, tú confiado de que es otra cosa, trabaja, pero trabaja a veces, lo curioso es que trabaja sin manifestarse, no es que te abrió las puertas y te hizo una calamidad. A veces, viste que muchos troyanos lo que hacen es ir recogiendo información de lo que haces, y te pueden tirarse años ahí atrás Sí, sí, y sí, te sí. están comiendo por dentro, un poco como el Minotauro socavaba ese poder que es la juventud de esos pueblos, comiéndoselos cada año. Bueno, de la misma manera, uno puede tener, bueno, en el fondo, un virus. ¿Qué es un virus? Sí, sí, eso, y que va eliminándote poco a poco. ¿Sí? Va diezmando tus defensas hasta que finalmente. El gran ejemplo lo tenemos con el SIDA, por ejemplo, que lo que te hace es acabar con tus defensas. Y Sí. cualquier otro virus, un resfriado te mata, Mm, porque no tienes defensas. claro. Por eso, una cosa distinta a lo que hemos hecho anteriormente es que aquí ahora mismo estamos criticando a Ulises. O que tenemos que tener en cuenta si nos enfrentamos a alguien como Ulises Claro. o Odiseo. Tenemos que Mira, tener cuidado. me hace acordar esto, ¿sabes qué? Perdona que te interrumpa. Hitler decía que, no decía que los judíos eran inferiores, decía que los judíos eran superiores al alemán promedio y que por eso había que alejarlos porque, decía él, son tan despiertos que nos pueden engañar muy fácilmente, como pasa con Ulises. Sí, Efectivamente. Sí, sí, señor. Por eso, el primer trabajo de Ulises que estamos viendo es un trabajo a dos líneas. Un trabajo al cual nosotros podríamos ser como Odiseo y ver y analizar dónde está el flanco, ¿no?, débil, y por ahí meter ese caballo de Troya, pero también tenemos que tener cuidado porque a lo mejor nosotros somos el flanco débil y nos meten a nosotros el caballo de Troya. sí, Por eso es tan característico este trabajo, porque en los trabajos de Heracles siempre somos nosotros el héroe, ¿no?, que tenemos que enfrentarnos a ese trabajo. Aquí no. Aquí con nuestro amigo Odiseo, el primer trabajo que hacemos es un trabajo donde tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado porque nos pueden meter a nosotros el caballo. claro. También es curioso que sea el pueblo troyano el que reciba el caballo, siendo que es conocido como un pueblo bastante primario, ¿no? Leónidas con su gente, su código era la guerra, los espartanos eran muy básicos, no tenían casi cultos, ni se encontraron obras artísticas, mientras que los griegos se consideraban estas ciudades-estado mucho más delicadas. En el fondo, quizás el triunfo de la inteligencia por sobre la fuerza bruta, de Atenea por sobre Ares. Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Es más, si te ves la confrontación, es eso, es eso. Al final, aquellos que están tocados por eso, por Atenea y demás, son los que triunfan. Por eso quizá el mensaje para nuestra vida también puede ser que ante una dificultad, ir a dar cabezazos, como haría Ares o haría quizá el troyano, no lo va a solucionar o lo va a solucionar a corto plazo, mientras que una solución con inteligencia quizá deja hasta contento al otro. Sí. Pero aquí la diferencia es la siguiente. Ares, en este caso, para que sea efectivo siempre tiene que tener, entre comillas, afiladas sus armas. Mm, Mientras que Atenea tendrá siempre el ingenio de pensar, aunque yo tenga afiladas mis armas, voy a utilizar estrategias para para derrumbar tus líneas. ¿Esto qué significa?
que si mis lanzas no están afiladas, no puedo hacer todo el daño posible, el caso de Ares. Pero a Atenea se le puede ocurrir es decir, bien, hoy no voy a enfrentarme contigo, o no me voy a enfrentar en esta posición, sino me voy a enfrentar allí, que el sol lo voy a tener yo a mi espalda y tú lo vas a tener de cara. Claro. Por lo tanto, tus lanzas, por muy afiladas que estén, no van a llegar, o tus arqueros no van a llegar porque el sol le das de cara y no ven. Y yo me voy a ir acercando y puedo acabar contigo. Esa es la diferencia. Por eso, la unión de ambos elementos del Sun Tzu, el libro de la guerra, donde vincula la sabiduría en el arte bélico. Sería un libro que podría haber escrito Atenea. Lo que pasa es que la gran dificultad, pienso que quienes nos están escuchando se deben plantear es ¿cómo hago yo para mantener la calma en el medio de una situación donde a mí me sale sacar las armas de Ares y solucionar el tema? Porque como tú dices, yo quiero solucionarlo ya. El camino de Ulises es un rodeo, es un ajedrez, te doy que me comas el peón y el alfil para que después te pueda hacer el jaque mate. Pero yo quiero comerlos ya, quiero hacer el jaque ya, quiero deshacerme del rey. ¿Cómo hacemos para tener el temple de poder postergar, ¿no? Esa satisfacción ahora pronta y esperar a que venga la otra, la grande? Repíteme la pregunta, por favor, repíteme la pregunta. Era larguísima. No, digo, ¿cómo hacemos para mantener ante una situación que queremos solucionar ya y que se nos ocurre que la forma de Ares es la manera de voy y le corto la cabeza al enemigo, a la hidra, y en lugar de eso, postergar ese sabor de la victoria pronta, una victoria pronta, pero que después va a traer problemas, y esperar a una victoria postergada, ¿no? A posteriori, pero basada más en la estrategia del ajedrez de la razón. ¿Cómo hacemos para mantener esa? Eso es templanza. Es la templanza. Sí. Aquel que tiene ese temple, el que tiene ese templo, es el que se para, el que se arrodilla, como veíamos con Heracles, y se toma su tiempo frente al ímpetu. Fue la gran victoria de Heracles frente a Gerión. Gerión había dado el primer golpe y había vencido a Heracles. Heracles tiene que retroceder. Se tiene que esperar y ver qué herramientas tiene para poder enfrentarse a Gerión, porque se da cuenta que físicamente no es capaz, no combate cuerpo a cuerpo, tiene que utilizar la flecha. Eso es lo que hace Odiseo. Odiseo en todo momento dice, vamos a esperar. Pero tú mismo lo dijiste hace un rato, él les mostró que habían perdido, como decir, sí, perdimos, ganasteis vosotros. O sea, es difícil en el trato con una persona con quien tienes una dificultad, mostrarte como perdedor. El Sun Tzu dice, cuando eres fuerte, preséntate débil, y cuando eres débil, preséntate fuerte. Es que tenemos que tener ese temple. Por ejemplo, yo cuando doy la clase de defensa personal y demás de Krav Maga, siempre hablamos del tamarí, del truco de magia. Presentarnos débiles. Hacerle ver al agresor, sobre todo en el caso de mujeres, que vale. Lo que tú digas, no, tengo aquí la cartera y demás, pero ese nos va a dar ese intervalo de tiempo para rápidamente actuar. Claro. Si yo me precipito, soy impulsivo, ¿quién me dice a mí que no puede llevar un cuchillo, que yo no estoy viendo y me apuñala? Claro. Tomarme ese microsegundo me permite ver cuáles son las posibilidades que tengo. Pero ¿cuál sería entonces el truco? ¿La práctica? Por eso llaman a Ulises. Porque Ulises, la característica que tiene es esa, ese temple, que otros no tienen. Ajax no lo tiene, Aquiles no lo tiene, él sí lo tiene. Él es capaz de tener esa estrategia de decir, quieto, tiempo, time. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué podemos hacer? Porque previamente Ulises entra en la ciudad de Troya, vestido de mendigo. Ah, de mendigo, como al final. Y vamos a hacer spoiler ahí, bueno. Sí. Él previamente entra en la ciudad, él sabe cómo es la ciudad por dentro. ¿Entra vestido él mismo o como el como un mendigo? Él va vestido como una especie de mendigo y claro, como un mendigo pues lo dejan entrar, no se dan cuenta quién es. Qué grande. Conoce a su enemigo, lo estudia. Por supuesto, eso es lo que hace grande a Odiseo. Claro.
Odiseo, pero es lo que a mí me gusta del personaje de Odiseo. Él podría haber sido el gran estratega. Era superior a Agamenón, incluso puede ser superior a Aquiles. Pero mientras todos buscaban la fama, buscaban el renombre, el ser recordado, lo único que busca Odiseo es ir a su casa. Mm. Don Juan de Carlos Castaneda decía que el cazador, hablando del guerrero en este caso como cazador, para poder cazar a su presa, lo que hace es estudiarla y ver dónde va a beber, dónde va a comer, Sí. cuáles son sus puntos débiles, y por ese lado la pilla. Es decir, de esa manera, conociendo sus rutinas, la pilla. Por eso dice que el guerrero no debe tener rutinas, y si las tiene, no debe contarlas, porque si no, el otro te da por sentado y ya te calcula y te domina. Entonces, quien es una incógnita no puede ser previsto, no puede ser anticipado. Eso que tú comentas, yo lo hablaba. ¿Y sabes cuál es la presa más fácil de capturar? El animal más fácil de capturar. El ser humano, no sé. Efectivamente. Porque somos animales de costumbre. Mm. Y yo tengo un montón de casos que yo hablaba con ellos y digo, ¿que han cogido en tal sitio? Y me decían, sí. Y además el ser humano tiene la desgracia de que habla. Y hay personas que yo las veo cotidianamente, a veces inclusive se escuchan por las ventanas de los vecinos, que relatan su vida cotidianamente, por teléfono, por ejemplo, a cuanta persona se les cruza y con todo lujo de detalle. Entonces, el otro sabe todo de ti, tú sabes todo del otro, está todo resuelto. Sí. Efectivamente. Por eso un esquizofrénico que no tiene expresión en el rostro es sumamente aterrador, porque tú no puedes prever qué está pensando o sintiendo. Eso es lo que da miedo de Alien. Alien no tiene rostro. No tiene rostro, claro. Solamente tiene una boca y otra Sí, boca. Tiene un par de bocas, como una morena. Pero no tiene ojos. Al no tener ojos no sabes si te está mirando o no. claro. Eso es lo que realmente da miedo de Alien. Rápidamente, porque lo siento yo, como tú decías, yo soy como el Principito. Homero es del siglo VIII antes de Cristo y las guerras médicas y demás son del 400 antes de Cristo. O sea que Homero entonces anterior. Sí. Vale. O sea que Leónidas es la venganza o el fortalecimiento de Troya. Muy bien. A Eduardo no se le escapa nada. Y si se le No, escapa, pero es él que, lo persigue, vamos, hay una cosa que puede que sea un fallo mío. Y a mí lo que no me gusta es dejar nada en el tintero, no es por nada, sino No, porque posiblemente, a lo mejor la pues, semana que viene, como tenemos lo de la noche de los investigadores, a la siguiente, y hay una cosa que dejamos en el tintero y se olvida y queda ahí, en el aire. Y me gusta solventar las cosas. Porque ya también por curiosidad propia, porque de repente a mí me encanta la guerra de las Termópilas, me encanta Homero y demás, y ahora no recuerdo si era una cosa anterior o posterior. Se solventa, se soluciona, se busca rápidamente y listo. Y ya recuerdo yo que eso, que Homero es mucho anterior a la ¿Quieres guerra. que miremos el chat antes de En acabar? conclusión, rápidamente, lo que decíamos. Características de este personaje, de esta historia, de este pequeño capítulo, es que vemos cómo nos puede ayudar para poder nosotros ser ese Odiseo y mandar el caballo frente a una estrategia, que es lo que hablábamos, que es la perseverancia, al final es perseverancia y temple, la templanza. Odiseo en este caso tiene perseverancia, está hasta el final de la guerra, pero llega un momento que dice, señores, que esto se tiene que solventar porque estamos viendo lo que está ocurriendo. Y segundo, templanza. La templanza, que es lo que tú preguntabas. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y esa templanza es la templanza que tiene Odiseo, que también es característico de él. Hay personas que por muchos años que pasen no tienen esa templanza y son personas muy impulsivas. Como por ejemplo podría ser Ajax o Aquiles. En el caso de Odiseo no. Y el otro punto de característico que tiene este capítulo es que tenemos que tener cuidado con lo que nos regalan. Claro. Cuando alguien te regala algo, cuando alguien te regala buenas palabras, cuando alguien se acerca a ti sin una razón previa, siempre tenemos que ver, es decir, uff, ¿aquí qué está pasando? Esto no es que nos convertamos en desconfiados, pero no es lo mismo que un amigo tuyo de siempre tenga palabras gratas para ti, o te haga un regalo, o te ofrezca algo a una persona que hace mucho tiempo que tú no ves,
O una persona que solamente es de hola y adiós y de repente busca en ti algo. Hay que tener cuidado con lo que nos regalan. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Vamos al chat? Vamos al chat, sí. Aquí tenemos material. Tenemos material, sí. Bueno, al principio son saludos. Ah, mira, te pone qué chula la camiseta que lleva hoy Eduardo, dice. Gracias. Zaira, mira, te dice, Eduardo, es admirable la labor que haces en prisión. Aquí. Libertad o muerte, dice María. Ah, por la camiseta. Sí. La entrada de Torres míticas, sí, en Son Avenger, La Odisea, está por YouTube, dice película completa, pues no, hay una película bélica en la que las tropas alemanas y británicas hacen una tregua del día 24 de diciembre y llegan a hacerse amigas, dando a entender entre ellos que la guerra de quién es. Es verdad. Mira lo que te pone aquí Juan Díaz. Dice, un día deberían enseñarnos el perrito. Se refiere a tus perros. Ah, sí, Dylan, ¿no? Algún día tiene que aparecer en cámara. My Bike, dice aquí, la entrada de Thor es mítica. Sí, mira, dice, Eratóstenes fechó la guerra de Troya entre 1194 a.C. y la batalla de las Termópilas fue en el 480. Sí. Sasha, está un amigo mío. En cierta medida, nada, pues muchas gracias, ¿no? Tanto por las palabras de apoyo como por buscar la información, porque eso también nos facilita nuestro trabajo, ¿no? Que los seguidores y seguidoras, pues ellos mismos también, cuando hay una duda en el directo, pues busquen información. Es lo que siempre decíamos, ¿no? Pero Eduardo, también hay que saber una cosa. Es mucho más fácil dominar un tema cuando uno se especializa solo en un tema. Si tú fueras especialista, además de filósofo, especialista en la Odisea, entonces diríamos, uy, mira, no se acuerda de esto, pero tú está que la Odisea, que Batman, saltas de una tradición a la otra, los vikingos. Entonces, claro, es obvio, no eres especialista solo en esto. No, también, pero aparte, ¿no? De lo que estás diciendo, Pablo, a mí lo que me gusta de estas cosas es que cuando los seguidores, ¿no? Las seguidoras están viendo nuestro programa y hay alguna duda y rápidamente ves que en el blog escriben, eso me llena porque tú estás abriendo una puerta a que las personas busquen información. Claro. Eso es lo que ocurre en los centros penitenciarios. Cuando las personas se dan cuenta que a lo mejor tienen un déficit de lectura y se preguntan, bueno, si yo leo mejor, puedo entender mucho mejor lo que se me está explicando, puedo coger mucho mejor las citas, puedo ver más cositas, puedo mañana escribir una estancia, puedo leer una carta que me manda mi familia. Cuando nosotros hacemos estos tipos de programas, cuando damos estos cursos, cuando nos acercamos a las personas y las personas interactúan y buscan esa información, estamos infectando con una enfermedad muy, muy, muy mala, que es las ganas de saber. Y digo que es una enfermedad mala. Mira, ahí está Dylan. Es una enfermedad mala. ¿Por qué es una enfermedad mala? Porque empezamos a buscar conocimiento y el conocimiento, igual que ayuda, muchas veces nos entristece. Porque de repente empezamos a darnos cuenta que nos engañan. Empezamos a darnos cuenta que algo que creíamos no es. Y por otro lado empieza a dibujarse una sonrisa malévola. Y te das cuenta que empiezas a convertirte en una especie de enemigo de ciertos poderes fácticos, ¿no? O de ciertos elementos que quieren venderte la vida de una manera y tú te das cuenta que no. Y por eso es de Odiseo. Porque de repente nos vamos convirtiendo todos, nosotros, el gran grupo, las personas que empiezan a investigar en Odiseo frente a los dioses. Y muchas veces pues nos cuesta llegar a nuestros lugares porque hay ciertos elementos que nos obstaculizan. Pero bueno, tenemos que tener el objetivo, como tiene Odiseo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Odiseo era llegar está con su familia de nuevo, está con Penélope, está con Telémaco, y tarde o temprano, pues, lo consiguió, 20 años, pero lo consiguió. Y ese tiene que ser nuestro objetivo, conseguirlo. Tenemos que siempre tener en mente
nuestra meta, cuál es nuestro objetivo, tener nuestras características, nuestras herramientas para enfrentarnos a ciertos problemas y a raíz de ahí empezar a trabajar, no es más. Y que hay veces que se va a tardar más y hay veces que se va a tardar menos. Pero sí es cierto que fácil no es. Muy bien. Y tenemos que tenerlo claro. Eduardo, para la semana que viene vamos a tener ya la transmisión, no sabemos todavía, depende de las cuestiones ahí electrónicas del sitio donde va a estar, la noche de los investigadores, que va a ser el día 28 a las 9 de la noche. A las 9 de la noche vamos a transmitirlo en directo en ese horario de España, 21 horas, si es que Eduardo ahí tiene los elementos necesarios para poder hacer la transmisión. Como hacer la transmisión, lo vamos a hacer, efectivamente. Bien, y va a ser el día 28, el día 28. 9 de la noche. Quien 9 de la noche. ¿Cómo? Por la zona puede ir a verlo en persona. Sí. Y Eduardo va a firmar autógrafos también. Y vamos, el profesor Barriento y yo vamos a firmar autógrafos, las camisetas, ¿no? No, bueno, para nosotros es gratificante, ¿no? Incluso claro. La propia Facultad de Filosofía de Sevilla nos ha puesto en primera línea. Y eso para nosotros es grande, ¿no? Porque fíjense que muchas veces cuando hablas de filosofía, ¿no? Filosofía aplicada, historia de la filosofía, fenomenología, ontología, bueno, filosofía en sí. Pues muchas veces, dependiendo del tema, pues claro, ¿no? Hablemos de Heidegger, bueno, pues Heidegger. Pero piensen ustedes que nosotros vamos a hablar de filosofía hecha en la cárcel. Con personas que han cometido unos delitos, con personas que, entre comillas, bueno, entre comillas no, legalmente han ido contra lo establecido socialmente y que como tales pues son unos enemigos, digamos, o son unos elementos peligrosos al nivel que sea a lo establecido. Cuando la facultad pues reconoce que eso es un trabajo que se está haciendo y que hay que apoyar, pues para nosotros es grande. Cuando un grupo como la Noche de los Investigadores cuentan con nosotros para poder hablar sobre lo que allí se está haciendo, para nosotros es grande. Luego, posiblemente, como en todo, va a haber detractores. Y es bueno que haya detractores. Yo no me creería que todo el mundo aplaudiera lo que nosotros estamos haciendo. Ni yo me creo que todo el mundo diga, ¡ay, qué bien lo que tú estás haciendo, Eduardo! No, no. Yo me he encontrado personas que me han dicho, oye, Eduardo, para ti, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Tú que estás fortaleciendo a criminales y demás. Y yo siempre pongo el mismo caso. Yo soy profesor de química, estoy dando clases de química en el instituto, estoy explicando la unión de componentes y demás. En ningún momento yo quiero que un alumno mío o una alumna coja unos productos químicos y cree una bomba o invente un ácido, ¿no? Eso no lo podemos controlar. Lo que sí buscamos es crear personas, o el crearnos. No, crearnos. Lo que buscamos es formar personas, ¿no? Que el día de mañana, cuando salgan de prisión, pues intenten llevar una vida dentro de lo establecido. Pero yo no creo que en tu caso, Eduardo, yo no creo que en tu caso sea como el químico, profesor de química, porque él justamente enseña algo que puede ser usado para dañar. Pero en tu caso no veo la forma de que alguien aprendiendo estas cosas cause daño, todo lo contrario. También tienes que tener en cuenta una cosa, Pablo, y hay que ser realista. No hay cosa más peligrosa que una persona mala e inteligente. De verdad, sí. ¿Qué ocurre? Que yo a lo mejor estoy dando herramientas que pueden fortalecer esa maldad, ¿eh? Vamos a ser realistas. Nosotros damos herramientas y tú ya puedes elegir cómo utilizar esa herramienta. Bueno, tienes razón, sí, es verdad. No lo había pensado así. Pero yo reconozco que mi trabajo puede también ser, igual que se busca que estas personas cuando salgan se fortalezcan, tengan habilidades sociales, busquen tener una vida más tranquila. También puede aparecer una persona que diga, pues que lo que me está utilizando me está dando una fuerza de salir y conquistar el mundo. Un Lex Luthor. Sí, puede darse. Que no, hay que reconocer que nosotros, piensa que yo el miércoles, hace un par de días comencé de nuevo en prisiones. Y empiezo con primeros grados, con personas con unas condenas de un montón de años, no voy a decir números. Y pues, con una dificultad, por supuesto. Y hay que reconocerlo y hay que ser consecuente con lo que hay. Esa es la realidad con la que nos enfrentamos. Aquellas personas que
que trabajamos con este tipo de personas, tenemos que ser realistas. En la cárcel, todo el que está en la cárcel es por algo. Y a Bien, partir de bien. ahí tenemos que trabajar. Ya para despedirnos, por último dice Zaira, quería preguntarte, Eduardo, ¿de dónde te sale la interpretación que haces? Dice. Bueno, pues esto es una cosa que nosotros hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Se ha bajado el volumen, Eduardo. No, Perdón, a lo mejor que al mirar hacia abajo no se ha escuchado. ¿Me escucháis ahora o qué? no sé, te escucho bajo ahora. ¿Me escuchas? Bajo, bajo. Sí, pues no sé, yo no toco nada, ¿eh? Qué raro. No sé, a ver si alguien escribe en el foro, si se escucha abajo también ellos. Ahí se acomodó. Vale. Perfecto. Bien, la forma en la que trabajamos nosotros, y Pablo, por ejemplo, cuando hemos estado hablando del tarot, también tiene una forma muy similar a la de la interpretación que hacemos. Es más, no es quedarte con lo superficial, sino empezar a analizar perfectamente lo que tenemos frente a nosotros. En este caso, yo considero que una obra de arte, la propia arquitectura, la escultura, la literatura, la filosofía, tiene un elemento que nos enseña. Por tanto, tiene un elemento de logopeda, no, de docente, perdón, de docencia. Y hay que buscar esa docencia, hay que buscar ese aprendizaje, esa enseñanza, esa sabiduría. Y en el caso de los clásicos, en el caso de Heracleo, en el caso de la Odisea y la Ilíada, hay mucho de lo que se puede sacar. Porque al final, el deseo de Odiseo es el deseo que tienen muchos soldados, por ejemplo, que están en el frente, que es volver a sus casas. Si nos damos cuenta, por eso hablamos del mito, pero en cierto modo lo desmitifico. Aquí no estamos hablando del gran héroe, el héroe que quiere recordar las estrellas. No, es un hombre normal y corriente, una persona como tú y como yo, que lo que quiere es volver a su casa. Punto. Pero por su profesión, por su trabajo en este sentido, que es un soldado, un gran estratega, tiene que cumplir porque está bajo las órdenes, está supeditado a otra persona que en este Agamenón. Lo que pasa es que lo que te pregunta Zaira, y ya para terminar, porque sé que tienes que finalizar, es decir, ella se imagina, como tantos que te están escuchando, o yo mismo que te estoy viendo, que tú sales a la calle cada día y vas haciendo una decodificación de todo lo que vas viendo desde un anuncio de publicidad y vas sacando conclusiones que no son las normales, las que saca la persona promedio. Entonces, lo que te pregunta Zaira, me parece, es ¿cómo haces, de dónde has sacado, cómo has desarrollado esta habilidad de traducir, de hacer esa exégesis? Pues sinceramente yo no lo sé. Pues puede ser que, como hablábamos, ¿no? Le comentaba a Johanna, ¿no? En su programa, que a lo mejor también eso lo da un refuerzo también familiar. Como ponía el ejemplo, ¿no? Cuando yo pinto siendo un niño muy pequeñito un garabato, digo que es un dinosaurio. Mi madre no lo borra, lo deja. Y yo creo que eso empieza a reforzar la mente. Cuando tú ves que hay un apoyo por parte de tus familiares, padres, madres, hermanos, y tienes una habilidad y la refuerzan, pues esa habilidad se va creando. Si de repente yo hago ese garabato y digo que para mí eso es un dinosaurio, porque en mi mente era un tiranosaurio, y lo borran, pues posiblemente a lo mejor en mi mente también se borra. Pero al no reforzarlo, al decir, sí, pues eso es un dinosaurio, pues tú empiezas a analizar el entorno en ti. Piensen también que para mí, mis grandes héroes, digamos, de niñez, o héroes o monstruos que a mí me gustaban mucho, era el hombre lobo por un lado o el increíble Hulk. Y eran criaturas que se transforman. ¿Qué ocurre? Que transforman la realidad. Y no es lo mismo. Bruce Banner no ve el mundo como lo ve a lo mejor el increíble Hulk. El mundo cambia completamente. Ese trasfondo que hay ahí, esa forma de ver los mundos de maneras distintas, también creo que eso también va ayudando. Muchas veces los héroes que nos marcan, pues también, quiera que no, ayudan a personalizar la percepción, ¿no? La haces tuya, tu percepción, ¿no? Y tu mundo lo vas convirtiendo en parte de ti. Bueno, para una próxima ocasión, así no lo alargamos ahora, No, ¿puede darnos algún tip de
cómo hacer aquel que no se crió simpatizando con el hombre lobo ni Hulk y su poder de mutación, cómo hace el que ya está formado para hacer esa posibilidad, caminar en esa dirección. Sí, sí. Bueno, si quieres para alguna otra ocasión. Vale, podemos verlo. Ya también, eso también ayuda también a una especie como de psicoanálisis, ¿no? De investigar cómo lo hace. Por otro lado también mi profesión, mi deporte no, el sistema de lucha que practico e instruyo, el teatro en sí. Es que al final, donde me muevo, voy fortaleciendo eso. Lo voy reforzando, o sea que, porque yo tengo que estar pendiente a muchas cosas. A cosas que a lo mejor una persona no se da cuenta, yo tengo que darme cuenta. Un rasgo, un gesto, un momento determinado, un sonido. Está pendiente a muchos factores. Y quiera, no sé, pues puede que sea por eso. No sé. Aquí dice Zaira, dice, sí, eso es lo que quiero preguntar exactamente. Gracias por la traducción. Dice. Ahí está Pablo. Ahí ve como es que Pablo es el que controla esto, es el que nos lleva. Bueno. Es nuestro mediador, ¿no? Ese puente entre un mundo y otro. El pontífice. Vamos a despedirnos entonces. Nos encontramos la semana que viene. Vamos a intentar por todos los medios hacerlo de Sevilla, el programa, con la Noche de los Investigadores. Conocerán, hay mucha gente ya de los que nos siguen, conocen al profesor, Barriento, ¿no? Doctor. Y los que no, pues lo veréis en ese momento, en directo. Bueno, y si no se da el directo, lo haremos grabado de alguna manera para poder pasarlo en otra ocasión. Sí. Y de todas formas, yo digo, si tenemos conexión allí, wifi y demás, y podemos conectarnos, bien, pues bien. lo pondremos y demás. ¿De acuerdo? Y si no, pues a ver cómo lo podemos hacer. Perfecto. Eduardo, nos despedimos entonces. Muchas gracias a toda la gente que está... Eso es la semana que viene, y para la siguiente hacemos la isla de los lotófagos, ¿vale? Posiblemente. Vale, que tiene que ver con psicotrópicos, ya vamos adelantando. Bueno, gracias a toda la gente que ha estado presente hoy, que ha participado desde el chat, que ha sido mucha y con muchas ganas. Gracias a la gente que estuvo presente como espectadores también, y a los que nos van a ver durante la semana, meses, años, centurias y milenios por venir. Vamos a nuestra cortina de despedida. Gracias, Eduardo, sobre todo por haber estado hoy, como siempre, presente y desarrollando estos temas. ¡Quieto! ¿Qué pasó? Creo que tienes que comentarlo, Pablo. Lo de apuntar el programa para que los seguidores voten. Ah, tienes razón, me había olvidado. La espada de Damocles, gracias, Eduardo. La espada de Damocles se inscribió o inscribía al programa por una propuesta de iBooks en una especie de no sé, evaluación que propone iBooks, donde todos los oyentes de todos los podcasts pueden votar a sus podcasts predilectos. No hace falta votar uno solo, se puede votar más de uno, y el ganador, o no sé si habrá más de un ganador, lo que gana es un premio de visibilidad. O sea, iBooks premia a ese podcast otorgándole una posibilidad de que esté más expuesto, por lo tanto, que llegue a más gente. Así que todos los que estén escuchando o lo escuchen en los siguientes días, este podcast, este directo, por favor, voten entre los podcasts que les gusten, voten a la espada de Damocles también, no cuesta nada, ahí es un tilde, y ya con eso, quién sabe si ahí ganamos también algo y estamos más presentes. Gracias, Eduardo. Bueno, y aparte que vean los programas de la espada de Damocles, que son muy interesantes, ¿eh? Muchas gracias. No solamente por hablar de Odisea y demás, sino Pablo tiene unos temas muy, muy interesantes y hay que seguirlo, ¿de acuerdo? Pues nada, Pablo, muchísimas gracias. Tened un fin de semana maravilloso. Tú, tu familia y todas aquellas personas que nos están siguiendo. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Igualmente para ti, mucha suerte en esa noche de los investigadores y a ver si hacemos el directo, ¿eh? Ahí va, nuestra cortina. Bye. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.
Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!